Bienvenida tripulación a una nueva experiencia a bordo del Resaca. Hoy nos vamos a ir a coger camachacas, que son setas, y no sé qué hostias más voy a hacer, porque según van saliendo los clips de vídeo. Pero lo cierto es que yo llevaba desde anoche y un día más preparando documentación de pues, el desastre de Valencia y bueno, algún otro sitio, pero fundamentalmente Valencia. Bueno, no puedo seguir el vídeo sin expresar mis condolencias a todos los damnificados y mi apoyo dentro de lo posible. Y es una puta muy grande. La verdad es que estaba preparando un vídeo sobre las inundaciones en el que pues me iba a acabar cagando en el sistema autonómico, hay que eliminar las autonomías, toda esta mierda comienza con la constitución del 78, cuando todos los políticos se meten a saquear España y convierten un país en el que se pagaba un 4,5% de impuestos en un país en el que pagamos un 50%, la mayoría de ahí para arriba, otros no pagan nada. Bueno, me iba a acabar cagando en el sistema, solicitándoos que salierais a la calle a manifestaros y al final, mirad, los que estuvieran de acuerdo conmigo no iban a hacer más que más mala hostia y más mala sangre. Y los que estén en contra de mí me iban a empezar a insultar y a mandar a tomar por culo y decir que soy un gilipollas. Entonces, mira, digo, mira, y ya me he aburrido de ver tanta mierda, mira, entonces voy a hacer un vídeo tradicional haciendo el payaso y si consigo arrancaros una sonrisa, pues estaré más que satisfecho. Así que, dentro vídeo. Buah, chavales. Me estoy poniendo como un toro, como un puto toro que me estoy poniendo de energía. 10 menos cuarto de la mañana, levantado, preparado de trekking para hacer deporte, Otra vez que me voy a hacer deporte, me voy con el amigo Jordi a coger unas setas aquí bueno, iba a decir el monte, pero no es que haya mucho monte aquí en Menorca. Preparado con todo mi equipo de combate, Preparado con la ropa de recambio, todo guapo, puesto a la moda. Tercer día que me voy a hacer deporte, Me fui a nadar un día. Por aquí. Llegué hasta ahí. Ahí. Más o menos ese barco, un poquito antes. Y ya me volví porque me estaba dando un síncope ya. Corpóreo. Después me fui con Ángel. Con... Bueno, Giancarlo no, joder. Bueno. Giampiero. Y con la moza que... Estrella tampoco. Yo diría que es Esther. Hacer un barranco. O sea, ya son tres cosas en un año. Voy casi a una actividad deportiva por cada 100 días. O sea, me estoy poniendo tope de energía. Buah, como un puto mulo me estoy poniendo de hacer deporte, Como un puto mulo. Bueno, fijaos, estoy en forma. Me he puesto los pantalones. Hasta me cierran, Hasta me cierran todavía si mantengo la forma con la edad. Lo que pasa es que tenía que soltar, si no, no me pasaba la sangre. Pero bueno, vamos a preparar ahí una tableta abdominales buena, ahí caminando por el monte, como en los viejos tiempos. ¡Vamos allá! Plena montaña menorquina, estamos aquí en las alturas, rozando aquí las estrellas siderales, las nubes, la estratosfera. Estamos a punto de agarrar algún Starlink, algún globo de estos del Starlink. Nos hemos convertido en Starman waiting in the sky. Pues está húmedo el suelo, Como un chochito en plena ebullición ahí, en su momento más sabroso. Níscalo. Hostia, que me mata. Hay que agacharse la hostia, para coger esto. Vaya, se me ha roto el tallo. Está podrido. Sí, ¿verdad? Decía yo, digo, tiene un aspecto un poco chungaliforme, así. Parecía el niño enfermo de los Simpsons. Me cago en la puta. Se ha encharcado. Se ha encharcado y está podrido la humedad.
Como tenga que agacharme muchas veces más, no sé si voy a volver a llegar al barco, ¿eh? Yo estoy aquí en tierra ya. Yo ya estoy hecho al salitre. Tierra, no me encuentro bien. ¡Ah, qué asco! Ah. Chavalería, ¿qué os parece lo que acabamos de encontrar, Toda la familia aquí al completo. Esto es lo más grande que ha aparecido hoy. Bueno, para que os hagáis una idea cómo es mi dedo. Aquí tenemos más. Mira, aquí tenemos otra camacheca. Camacheca y camacheca. Es la hostia esto, la de camachecas que tenemos hoy. Oye. Estamos aquí. Además que me estoy poniendo hecho un puto mulo. ¿Ven? Chavales, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¡Soy un puto depredador! Mirad. Mirad. Mirad qué puto monstruo de las galletas. Es mi tesoro. Esto está para pegarle ahí un lametón y un mordisco ya directamente. Las camachecas. Ven aquí. Depredador. Camacheca. Buah. Te lo flipas. Putas máquinas somos. Se nota que hemos estado los dos en el ejército español. Depredador. 2 militronchos aquí. De primera categoría. Buah, chaval. Oye, no tengo claro que estos son camachecas también, no me queda muy claro, Sí. Cago en Dios con los mosquitos, ¿Pero qué pasa? Como estaban enterradas, no han visto el sol. Amigo. Aquí el sabueso, descubre las enterradas, Miradlo. Miradlo por dónde va. Miradlo por dónde va. Yopis el sabueso le llamaban en el ejército. Parece, siempre estamos en la naturaleza, Y si no estamos en la naturaleza, estamos en la jungla nocturna. Bueno, muchachos, hoy ha sido un día de puta madre, súper productivo. Aquí cogiendo las cachamacas estas. Que de puta madre hemos hecho deporte. Y esto va a estar buenísimo, ¿sabéis? Hay que darle un hervor. Pasarlo luego por la plancha y tal. Bueno, las voy a congelar. Bueno, eso sí. Os voy a decir una cosa. Entre el madrugón de las 8 y pico de la mañana y esto no son níscalos o rubellones o boletus edulis, o sea, esto tiene tierra. O sea, Jordi, estoy encantado, tío, muchísimas gracias, he hecho deporte, esto es teta de novicia, lo bueno que está esto, pero esto es una currada, o sea, aquí hay 15% de tierra, o sea, sí, tranquilamente. Esto es un curro, o sea, no sé cuántas lavados va a haber que pegarle a esto. De momento le tengo que ir sacando el tallo, quitando todas las hojas y toda la tierra que pueda. Pero fijaros lo que hay, Pero claro, es que el producto, o sea, tiene un montón de recovecos donde la tierra se queda. O sea, esto es una currada. Yo no sé lo que valdrá esto, pero desde luego esto limpio tiene que valer una fortuna. O sea, así en bruto no sabría decir. Pero esto lleva un curro que te cagas, chavales. Esto, si en algún momento de mi penitente vida vuelvo a coger cosas de estas, por lo menos cada vez que coja una le tengo que ir quitando el tallo para no tener que quitárselo cada vez a cada una de estas. O sea, menos mal que solo hemos cogido 2 kilos. Vamos, si llegamos a coger 8 kilos de estos, que me cago. Me cago vivo. Esto es un esfuerzo monumental. Acabo de sacar una cagarruta de oveja pegada a una cosa de estas que te tienes que comer. Que ya sé que no me va a matar, pero... Santa Madonna. Esto es la hostia, tío. O sea, hay que plantearse el día
O sea, muy bien planteado, ¿eh? Porque esto además no es darles un agua. Aquí lo menos hay que darle 14 aguas. Para que esto se vaya toda la cantidad de mierda que tiene. Si fuera como las almejas, ¿sabes? Que las pones a remojo con agua salada y se va la mierda. Bueno, primer enjuague. Después de limpiar todos los tallos y toda la madre que lo parió. Esto es un infierno. Bueno, después de mucho pelear y gracias a la ayuda de las cervezas que me he ido bebiendo mientras limpiaba y enjuagaba las camachecas, bueno, pues por fin habéis visto que han quedado con un aspecto bueno, y la verdad es que he comido unas cuantas y la verdad es que están cojonudas. Es un esfuerzo la limpieza y estas cosas, pero oye, todo no puede ser. Aeropuerto, aeropuerto. Oye Siri, no llames a nadie. Para que pueda hacer eso, primero tendrás que añadir la información de contacto de Noel. ¿A quién quieres llamar? A nadie, cállate. No hago nada, entonces. Correcto. ¡Ay! Fijaros quién ha venido a vernos. ¿Eh? ¡Ay! ¿Cuánto la he echado de menos, eh? Hasta anoche, que la llamé por teléfono y me tuvo que tocar los cojones. Bueno, ¿qué? ¿Ya tienes el avión? ¿Ya sabes cuándo sale el siguiente? Sí. Bueno, chavales, estáis de suerte, vais a hacer turismo por Menorca. Mirad, Cova de Enxoroi. Esto yo digo que debe ser una cueva, ¿no? La cova dispone de unas normas de acceso al local y un comportamiento básico. No sé si podré cumplir yo con eso. Bla, bla, bla. Si no haces lo que decimos, te vas a tomar por el culo. Blu, 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 blu. Vale, hay que entrar sin bikini, hay que entrar en pelotas. Abierto cada día a las 2:30. Coño, solo a partir de 16 años. A las 2:30, que hora más rara, ¿no? Joder, pero no hay muchos datos sobre lo que hay que ver aquí, ¿no? ¿Dónde vas? Rock and roll. Toma, toma. Dale, dale. Ole, ole. Oh, muchas gracias. Petito. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es esto? ¿Es una cueva o es una discoteca? ¿Qué os parece? Sin salida. Acabamos de llegar y ya me ha decepcionado. Desde luego, si es que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Muy bien, practicando con el platanito, ¿eh? Os voy a dejar un enlace por aquí arriba de un vídeo en el que estuve aquí a principios de este año, diría yo, aquí en Cala d'Empordà, con el barco que estuve fondeado ahí fuera. Sí, bueno, por ahí más o menos. Y fijaros de cómo se ha destruido completamente la playa de las tormentas estas que hubo, no me acuerdo qué día, pero también os dejaré otro enlace por aquí al vídeo de cuando cayó la chaparrada. Ah, sí, fue cuando la última dana. Pues, ¿qué os digo yo? Fijaros cómo está la playa. Y yo no sé si habrán venido ya con palas excavadoras a hacer algo. Oh, mirad, mirad. Pues esto es de todo el torrente que bajó por allí, cuando la dana, que se inundó a la York también. Y arrastró toda la tierra y se llevó la arena. La playa venía hasta por aquí. O sea, sí, todo esto era playa, sí. Por aquí. Y aquí está el embarcadero, que estuve un poco cocido con la Zodiac y le arranqué las palas a la hélice del fueraborda. Hombre, el agua no está muy sucia, ¿verdad? Pues aquí hay una argolla para coger la Zodiac. Estaba fondeado por ahí. ¿Y a qué piedras les di? Bueno, en esta argolla me cogí. Hostia. ¿Dónde están las rocas? Aquí había unas rocas.
A esas no les pude pegar, no podía estar tan cocido, no me jodas. ¿Qué? Pero si la hornilla está aquí. Igual se las ha llevado el torrente. Fijaros, se ha quedado ahí como una especie de... como una salina, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Como una albufera, ¿no? Una albufereta. Impresionante destrucción. Fijaos, o sea que debió venir y abrirse por este nivel. Todo esto manga de agua. Ahora nos vamos a dar un paseito por ahí. Han dejado aquí un túnel, una comunicación. Oye, pero qué de Pedrolandia que han metido aquí, ¿no? Cago en la piti marinera. Oye, voy a... Anda, mira, un pececito a tripa arriba. Cógelo que nos lo comemos. No, que está vivo. Sí, está vivo el jodido. Se le mueven las agallas. Sí. Está agonizando el pobre. Sí, cuando está en boca arriba no tiene buena pinta. Anda, no, mira cómo ha cambiado. Ahora se le ve mucho más sano. Ella es una resucitadora. Como... Qué fina la... Sí, y ya está ya. O sea, esto no estaba... O no sé si había algún trocito por la esquina que salía agua. La playa era de aquí hasta allí, hasta altura. Todo esto está llevado. Pues yo no estoy seguro si... Sí, bueno, sí. O sea, y hasta aquí, o sea, hasta la isla está, ¿no? Más o menos, y bueno... O hasta más adelante, porque mira cómo baja... Yo creo que hasta... La playa era... La playa era hasta donde rompe la ola. Porque aquí las playas son así que de repente cubren. Y aquí, mira, no cubre un palmo hasta allá. O sea que la playa iba hasta allí. ¿Quieres que te compre un cubito y una pala para que te entretengas? Tiene toda la pinta de que esto era el torrente por donde estaba canalizado el agua que tenía que bajar de ahí arriba de cuando lloviera. Pero bueno, parece que ha sido un tamaño como insuficiente. Bueno, está bien aquí para darse un bañito, ¿no? Es como una piscina. Yo creo que el pez se estaba tomando el sol en la barriga y le ha jodido el día. ¿Dónde le has dado la vuelta? Pues estos bichos así frititos no tienen que estar mal, ¿no? Una docenita de estos ya vas bien, ¿no? Y allí al fondo es donde está la discoteca esa en la que hemos estado en la puerta, el Coban Shoroy, que es una especie de discoteca, bar, que entras por allí y es todo como una cueva. Bueno, es como una cueva por dentro de las piedras, da al mar, y tiene terracitas muy chulas y tal. Todo muy chiqui y muy barato. Voy a buscar en internet a ver si os encuentro algún vídeo de que alguien grabara cuando se destruyó esto, cayendo saliendo el torrente por aquí, a ver si hay suerte y alguien lo ha subido. Bueno, pues la playa no se ve, pero ya veis aquí cómo baja el agua por las escaleras. La verdad es que es puta casualidad también, ¿verdad? No queriendo poner el desastre de Valencia. Y, coño, mirad, fijad ahí, por aquí, cómo sale, que tienen aquí... Mira, aquí unos desagües que salen por debajo del pasamanos, aquí, ¿los veis? Manda cojones. Pues eso, no queriendo ponerlo de Valencia y que nos sale... esta mierda para recordarnos la historia. ¿Veis? Queda aquí el charcuzo. Hombre, ya no está tan limpia aquí, ¿eh? Ya no está tan transparente. Ah, mira, sigue por allí el cauce lateralítico. Hostia, ¿y este sedimento? Es como si fuera... casi parece cemento. Se habrá traído rocas desde Casadíos, vamos. Pues allí parece ser que... de la lluvia lo que sea, pero algo de agua dulce debía haber, porque hay cañas. No sé si les habrá subido el agua salada hasta ahí, y porque están muy secas para la época del año que estamos, ¿no? Me parece a mí, ¿o no? No lo sé, la verdad, pues si se seca o cuando se seca la caña. Sí, y estos que se quejan ahora son los que echaron a los pescadores de aquí. Si es para darle bombo, ya os digo, esto es... los medios, esos pseudomedios de manipulación masiva, pseudomedios como pues Televisión Española, Antena 3, La Sexta, 4, Telecinco, todas esas cosas que están formadas por
personas que no hacen más que difundir bulos y aterrorizar a la sociedad. Por eso ya solo nos queda un periodismo independiente de calidad, con fundamento, un periodismo como a pie de calle, como el que hace Resaca, Somatsigún. Vale. Aquí Maite no puede entrar. Escaleritas más bajas para subir a casa. Bueno, chico, pues ¿qué quieres que te diga? Pues haberte comprado la isla entera, no te jode. O sea, es que ¿sabes? Sí, pero yo creo que por este hueco tan pequeñito y tan bonito no me había metido. Yo ya había estado aquí. Mira, esto es como la plaza del pueblo. Mira, ahí te han puesto un falo. Para ti. Oye, pues huele bien la comidita que están haciendo aquí, ¿no? Sí que huele bien. Ahora huele a pescadito frito, ¿no? Bueno, y las casas, ¿no? Tampoco, la verdad es que está muy cerrado. Muchas están cerradas a cal y canto, ¿eh? Aquí no vivirá tanta gente, la verdad. De hecho... ¿Qué te parece? ¿Qué sitios que te traigo, eh? Tú no habías estado aquí, petarda. Sí, había estado. Te he dicho que esto lo conocía. ¿Qué vas a conocer tú? Si no has salido al pueblo. Oye. De Autola, aquí donde la tenéis. Amigos de Cuello. Eso es un yacht. Pero... Joder, el único que hay en todo el pueblo. ¿Has visto? Son las típicas... Anda, mira, sí. Aquí para echar los moros. Las típicas tejas que ponen en las chimeneas aquí. ¿Qué hemos pasado ya? ¿No? Ah, pero por allí la escalera, yo creo que sí que la había visto. Aquí huele a canuto ahora, ¿no? María, igual o qué. Parece la comarca esto, ¿no? Ya te digo, como tengan... Que aquí la peste, vamos, se comunica con una facilidad pasmosa. Aquí estornuda uno. Y se contagia todo el pueblo. No sé cómo han hecho aquí para librarlo del coeficiente de edificabilidad, ¿eh? ¿No? O sea, ¿esto cómo funciona? O sea, depende de quién seas amigo, o tienes un coeficiente de edificabilidad y un retranqueo, o tienes ninguno. O sea, ¿no? Digo yo, ¿eh? Joder, qué vuelta hemos dado para llegar aquí, tú. Sí. Se trata de verlo por adentro. Sí. Pues a mí vivir en una de estas sí, pero vivir en las de adentro no me gustaría. Ya. No tiene luz, no tienes intimidad. Está así. Claro, es que es así. Si no te, o sea, si no te gusta, que ya sabes que no hay intimidad cuando la compras, ¿no? O sea, es que es ridículo. O sea, no, ya, pues eso es.
Por eso yo entré por aquí, sí. Sí, sí, claro. Y dará la parte de dentro también, tendrá las dos cosas. Valdrá el doble. Sí, sí. Bueno, esa es como la mejor. Y encima tienes aparcamiento aquí. Pero claro, ahí viene la capacidad de el derecho a cada uno a elegir dónde coño compra, ¿no? Cuando la gente que ha montado y ha denunciado los bares de la calle Mayor, y digo, mira, la calle Mayor está ahí toda la puta vida. Tú te has comprado la casa hace 5 años, exactamente. en el puto centro que sabes que está todo el ambiente. La zona de fiesta, eso es. Barata. Claro, por eso. No sé cuántos vivirán aquí, el porcentaje, pero me parece que no demasiados. Bueno, otro día de deporte extremo. Vamos a caminar 25 minutos de ir, ¿no? Y 25 minutos de volver para ir a ver el faro Favorites. Que la verdad es que yo he fondeado al menos 2 veces debajo, ¿no? Enfrente con la Tortuga o algo así. Pero bueno, lo tenéis en algún vídeo, quizás os deje un enlace por aquí arriba. Que hice algún vuelito de dron, o yo no sé si lo subí o no. El vuelo lo tengo grabado, desde luego. Del faro y esas historias. Vaya, joder, cómo se nota la cuesta arriba, ¿no? Sí, y esto es parte del Camín de Cabals, que es algo así, pues una ruta para caminar. Gente deportista. ¿Ves qué cosa más rara? De animal pinchudo vegetal. Que joderse. Bueno, todo esto lleno de pizarra. Pizarra de colorinchis. A ver qué dice. Es que está bonito. Pues lo mismo que digo yo. Sí, chulísima la verdad. Muy original. Bueno, allí se desprendía, en el otro lado se desprendía sola la pizarra. Un poco más allí. Bueno, todo es... El camino está hecho de cojines de suegra. Ay, madre mía. Las suegras no son lo más querido en este país, ¿eh? Y creo que no es el único. Bueno, esto es el Camín de Cabals. Bueno, viene desde Mahón, diría yo. Parece que es esto. Esgrau, bla 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 bla. O sea, si te gusta caminar a base de bien. Bueno, nosotros estamos aquí con el barquito. Ahí concretamente. Y luego iremos otra vez con la barca. Yo no sé si vosotros lo habéis visto. Maite no, porque Maite, aquí donde la tenéis, es una suscriptora que no ve los vídeos. No os digo más. Entonces aquí están las salinas, nos vendremos por aquí y aquí, pum, atracamos la Zodiac y por aquí nos damos un voltio. Y hay un montón, salinas, pero no sé, pero hay un montón de peces ahí dentro. No sé cómo estará eso para alimentarse. Hombre, es un problema porque a partir de aquí es parque natural, ¿sabéis? No sé si... En fin. Ahora aquí tenéis un vuelito drónico, que igual lo podría volver a poner. O ya no sé si lo puse o no, pero grabado está grabado. No sé qué coño he hecho yo con eso, ya veis. La zona de donde estamos de la isla. Bueno, ya veis, si queréis lo congeláis y os lo leéis. Siguiendo, formado por areniscas y pizarras de carbonífero, rocas de más de 300 millones de años. Fíjate. Para que luego vacilen los chinos con que son milenarios, 300 millones de años. Nosotros, si ellos son milenarios, nosotros somos millonarios. Cuidado, que no sabían aquí lo que hacían los talayóticos. Ríete tú. Pues está maja esta piscina, ¿no? Ya hemos pasado con el barco por allí tiempo atrás. Hasta allá. Yo sé que os gusta el mar, los que veis el canal, sois aficionados a esto del agua. El agua y la cerveza. Primero la cerveza y al día siguiente el agua. Ir sobre la arena de la playa no es nada fácil. Conejo, a la barbacoa.
Por aquí, cuando llueve, cae con ganas, ¿eh? Prohibido caminar, no pise las dunas, no tire basuras, bastante lógico, no tire colillas, no te cagues en el parque. Ah, esto no es un váter, sí, no lo use como chorlitejo patinegro. No me jodas, ¿cómo tenemos que acabar cuando cumplimos años? Viendo unas cosas, viviendo aquí, joder, te haces viejo y te dedicas a observar la vida del chorlinejo patinegro, dices. Miren aquí, la tortuga mediterránea, el chorlitejo patinegro Y el escarabajo. y el chorlitejo. Ese tiene que ser, claro. El otro es un conejo, ¿no? Hay que joderse. Sí, sí, otro parece un conejo. Tenemos uno en la nevera para comer, por cierto. Sí, parece que estemos en Marte, ¿eh? Luego, para que digan que si hay o no hay agua en Marte. Fijaros si hay agua encharcada ahí. Hombre, pues es verdad que es otro punto de vista, ¿no? Lo ideal es pasar navegando, venir andando y hacerle un vuelo de dron. Es lo que he hecho yo, ya no se puede hacer más que echar un polvo por ahí en cualquier lado o un intercambio de fluidos. Tiene un desagüe esto, para que tire por ahí. Esto es lo que a partir de ahora se conocerá como el Istmo de Favaritz, nombrado por Resaca. ¿Qué os parece? Pues yo he fondeado aquí, por aquí. Sí, donde las rocas no he fondeado. Más bien un poquito más al sur, pero bueno, por aquí cerca también. Es que creo que está aquí 2 o 3 veces echando el ancla aquí. Y luego allí detrás, que está Esgrau. Anda, mira, para la cazuela. El tordillo patinegro ese, ¿no? Ay, es agua dulce, ¿eh? Se secan en verano, joder. Ah, bueno, claro, si es que esta noche ha caído una chaparrada este amanecer del copón, ¿eh? En el barro de una charca seca. Cuando hay temporales fuertes. Ah, sí, claro, sí, Es sí. salobre. Oh. Chorlitejo patinegro. Hostia. Son nombres muy de los más cachondos, ¿no? Favaritz. Qué bonitos son los faros. Puntanati. Naufragios después del faro de caballería. Hostia, vapores. 1906, 1910. Isaac. Bueno, tardaron 5 añitos en hacerlo. Linterna de 3 metros de diámetro fabricada por la maquinista valenciana. Bueno, menos mal, coño, que los hicieron que hicieron el faro en España. Joder, no lo tuvieron que traer a tomar por el culo. Que es lo que estamos haciendo hoy en día, por cierto, no sé si os dais cuenta. Esta puta cámara, ya sabéis de dónde ha venido, como casi todo. En fin, yo, ¿qué os digo? Para lo que me queda de estar en el convento me cago dentro. Y vosotros la mayoría también, porque ya sé las estadísticas, la media de edad que tenéis, la inmensa mayoría. Algo de chavalería hay por ahí, pero no mucha. En fin, eso. Os deseo suerte, que la vais a necesitar. Bueno, no sé si por allí más o menos que estará Toulon, que Marsella está más allá. Mira, anda, coño, un mojón ahí en la punta. Pues es que se apellida Cabria, como las cabras montesas. La madre que... Joder, no quiero ir más lejos. Me cago en la puta. Hombre, corre bien el aire, ¿eh? Me está dando bien de fresquito en la calva, que la tengo sudadota. El mojón de Favaritz. Anda, pues oye, tenemos un viento para navegar hermoso, ¿eh? Ahí hay unos ricitos, bueno, la mar pachín pachán, pero pues, no es para morir, desde luego. Caza por la ventana, ¿eh? Bueno, una hamburguesa y unos nachos. Íbamos a comer pescadito por ahí, pero estaba cerrado hoy, no sé qué día abren. También íbamos a ir a la Casa Andalucía, pero solo dan de cenar.
Así que aquí estamos, el sitio es muy majo, la verdad es que, bueno, sospecho que las hamburguesas van a ser mejor que las del McDonald's y tienen barbacoa, las hacen a la brasa. Y son de vaca madurada. Los riesgos de comer en una terraza. Se me ha cagado un puto pájaro de los cojones, ¿eh? La felicidad y la satisfacción de aquí, la desgraciada esta, que se está descojonando en cuanto me ha visto. ¡Se te ha cagado un pájaro! Bueno, aquí tenemos el castillo de San Felipe, que es la otra fortaleza que está enfrente. Aquí estuvimos en Isabel II, que es la Mola. Nosotros estamos aquí, aquí ya os conté que os cañoneaban unos con otros. Y nada, pues bueno, es igual porque son las tantas, ¿no? Pero hay que reservar por lo que se ve, está chapado. Y bueno, de todas maneras estamos con finales de octubre, así que aquí la gandula, esta perraza, que no ha querido bajar del coche porque ya sabéis que ella siempre tiene razón. ¿A que siempre tiene razón? ¿Ves? Es muy original las chimeneas, todas, casi todas, ¿no? Porque hasta que he abierto la bocaza y delante son diferentes. Y esto, pues no sabemos muy bien lo que es, por eso está de aquí. Fort de Marbord. Está trincado. Uf, madre mía. Marlborough. Esto está abierto. Cuesta 3 pavos los adultos. Mayores de 65, 20,80 €. Aquí pone más o menos de qué se trata esto. Está como el culo. Punto de iniciar la visita al fuerte de Tal. Aquí descubriréis la historia de estas murallas de la isla de Menorca durante el convulso siglo XVIII. Iluminación al fondo. Bueno, ¿y a qué horarios es esto? Francés, italiano, catalán, español. Vale, de 9:30 a 2:15. 2:45, que me diga. Domingo, de lunes a domingo, es decir, todos los días, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Tú, Jux? ¿Quieres venir y gastarte 3 pavazos? Sí. ¡Oh! ¡Arrea! Pero fijaros qué calita aquí las casas que tienen, bueno, algunos, supongo muchos, sus propios barcos. Fijaros, yo que vivía en Logroño y tenía el barco a 200 kilómetros, fondeado. Y estos tíos se asoman por la ventana de casa y tienen el barco delante. Me alegro mucho por ellos, por supuesto. No soy tan hijo puta de querer prohibírselo. ¿Qué? Mucha gente así, ¿eh? Yo no tengo, estos tampoco, que se jodan. Y porque este mar es tan mío como de ellos y que les den por el culo. Ja, chico, de verdad, putos amargados. Mira, zona de amarres, Cala San Esteve. Ya te digo. Fua, chaval, ya te digo. Pues bueno, zona de amarres, esa es la amarre 7. Séptima, 242, 418. Esto lo que tiene es la matrícula aquí. Es el amarre de una embarcación con su matrícula matriculera. No, no me escoño aquí, como está esto de esvaroso. Hay que ducharse mucho. No está mal. Hombre, los huevitos se te meten un poquín para adentro, pero no demasiado. Menos que en el Cantábrico, desde luego. Sí, sí, ya te digo. Guau, chaval. Ya te digo. Guau, chaval. Ya te digo. Cuidado que no te atropellen. Sí, sí. Tengo la misma vista que tú. Pero fijaros qué piedra más bonita. Con todos los escaloncitos aquí. Muros de contención, diría yo, ¿no? La casa está como muy bien, me parece. Pues no parece mal barrio, ¿no? Para vivir. Además tienes hasta aparcamiento y todo. Joder. Muy hogareño, ¿no? Ya te digo. Y aquí podría haber pulpo, ¿eh? ¿Qué os parece? Está un pequeño catamarrano ahí. Un velerito. Playas así como artificiales de hormigón, claro, que como no hay arena, pues aparte de los embarcaderos, en algunos sitios por allí van metiendo pues, escaleritas al agua para poder bañarse la gente, saltar y subir. Pero vamos, un lugar tranquilo aquí, las casitas contra la ladera, vamos. Teta de novicia, chavales. Teta de novicia. Coño, se nos escapa aquí la... Ojo, Y ya, además ha llovido hace poco. Joder, que se me mete una hoja en el ojo. Ya, vamos, si pudierais sentir el aroma post lluvia que hay aquí, ya con la naturaleza, vamos, ya os trasladaríais a vida resaca.
Así que, bueno, lo podéis imaginar. O igual tenéis unos helechos en casa que podéis mojar. Volvéis, rebobináis el vídeo, le dais para atrás. Mira, otro para venderle material. Bueno, aquí tenemos un fósforo por la pesca. Preparado los pirindolos. Ah, mira, puede ser un sistema de bombeo por vacío, por diferencial de presión. Bueno, aquí ya sí que está bien protegidito, ¿eh? Ahí afuera, al extremo de la calada. Mira, patos. Da mar abierto, monstruito. Hostia, esas escaleras tienen unos años, ¿eh? El que las hizo me parece que ya no está con nosotros. Qué chulada, ¿eh? Esto pertenece a otros tiempos. Seguramente aquí cuando podías venir y construir tu casa sin que te sacaran los putos ojos, la rampa parece pública de no pago, que me parece normal, porque, joder, yo qué sé, ¿sabes? Si hormigonaron esto en el 1920, coño, pues ya vale, tío, ¿no? Mira, hay otra rampita aquí, ¿eh? Simplemente pues las navega por despacio por la cala, cosa lógica. Y aquí parece ser que en algún momento pues alguien se fue a hacer una casa ya llegados los malos tiempos en los que prepara el bolsillo hasta que te mueras y les paralizarían la obra, me imagino, vamos. Es que depende del año que has nacido, pues has podido hacerte una casa con relativamente poco dinero o ya los gobiernos siguientes ya se han encargado de hacerte la puta vida imposible, porque no es más. Es que esta gente pues hacen una casa y punto, tío, o sea, donde se les salga de los cojones. A mí no me molestan, vamos. Es que la ley de costas iros a tomar por culo con la ley de costas. Por cierto, algunos dijeron que la iban a quitar en cuanto llegaran a gobernar y de eso han pasado 35 años, me parece, y todavía no la han quitado la puta ley de costas. ¿Qué te parece a ti, no? ¿No fue? ¿Quién fue? ¿José Mari Aznar, que dijo que iba a quitar la ley de costas? Esperando estamos. Coño, ¿qué pasa? O sea, que tú naces en el 1920, o cuando sea, o en el 1800 y te puedes hacer una casita. Ya has nacido en el 2000 o en el 1900 No te la puedes hacer que te den porque- por el culo. Pues Que te den por el lógico. culo. ¿Por qué es lógico? Lógico. Estaría como está. Lleno de casas. Como está, y esa estaría terminada de construir y punto. Lleno de casas. Lleno de casas. ¿Y qué pasa? ¿Qué quieres hacer? ¿Hundirles a estos porceos su casa? No, tienen hecho- Ah, claro. Pero bueno, pues sería lo mismo. ¿Y qué pasa? O sea, y mañana hay otro sitio como este donde la gente se puede hacer estas casas y ¿por qué hay que prohibirlo? Demolición parcial. Si tienes un terreno ahí, hombre, hazte una casa. Faltaría más, no me jodas. Es tuyo, ¿no? Pues ya está. Hombre, es que esto es tan fácil como si a alguien no le gusta mi casa donde la tengo construida en Alberite y dice, joder, es que esto aquí está muy mal, que no se puede construir, y ya lo hemos liado. Y todos pagando casa durante 60 años, vamos. Vaya solución de mis cojones. Qué bonito. ¿Qué casa más guapa, con qué roca más guapa? Si no se te cae encima, claro, llevará un tiempo ahí. Hostia, ¿has visto la...? Que es como la arenisca, como se ha Muy bonito. degradado. Ahí va la Virgen. O sea, eso no va más del buen gusto. Qué chulada. Jo, ahí, fíjate, te tumbas ahí, con tu sofacito de verano, debajo del pedrusco, a la sombra, te metes un canardo con un gin tonic ahí, ¿eh? Te quedas como Dios, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí. Alguna piedrilla ahí, a ver si hago luego un zoom, pero parecen palomas, sí, sí. Cierto es, luego se mimetizan ahí. Guapo, guapo lugar, ¿eh? Gracias a que no estaban todavía, no habían llegado los especuladores, que les gusta a Maite. A Maite le gustan los especuladores que joden a la gente y no se pueden hacer una casa digna en la que vivir. ¿Eh? ¿A que sí, petarda? Es una jodida envidiosa. ¿Lo habéis visto? No contenta con lo que le jode que tengan la casa al lado del mar, que aún tiene que venir a husmearles por encima de la ventana. Es que, ¿a ti te parece normal que viniera la gente a tu casa a mirar? Con pinar y todo, claro. Me agrada molt. Nos ha jodido. Y al barco abajo. Qué desaprensiva, por favor. Qué desaprensiva. Tienen un tamaño los bichos, ¿eh?
Hostia, qué gordo. Perlitas. Mira, he cogido número por si Mira, ya sabemos cómo se llaman de otra forma también. A perlita, bacaladilla o Mayra. Mayra. ¿Viste? Mira, Gato, pero esto... Estas almejas de 26,50 están abriendo la boca dentro de la malla. Vete a esas de la esquina de 26,50. Rapito. Hombre. Ay, la Virgen, pero... Esto es como... sonaba como a iglesia, ¿no? Como a misa, sí, sí. Es como los moros cuando estás ahí en Morolandia. ¡Amajala, jeju! ¡La, la, 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 la! Mira cómo le va empujando, ¿eh? No sé dónde coño lo van a embutir el barco este, porque... ¿Qué dices? ¿Vamos a comprar cositas? Sí, ¿verdad? No te cagas viva, pero... Los tenían a 10 pavos, pero yo cojo el telefonito y pago. Bueno, pues como veis, aquí en el puerto, justo al final, porque termina ahí, por ahí está Cemex, me parece que se llama, Cemex. Y... no sé si son, que parece que hagan cemento, me parece que son los que hacen la electricidad de la isla, no estoy muy seguro. Pero bueno, aquí al final tenéis la cofradía de pescadores de Mahón y una pescadería que el producto que tienen ya habéis visto que la verdad no tiene nada de mala pinta y por supuesto pues bueno, a Maite también se le ha afinado el morrete y vamos a comprar algo de placer absoluto aquí dentro. Bueno, ¿qué os parece? Van saliendo más delicatessen, pues va a tener que caer algo de esto, ¿eh? Mala suerte hoy. Va a ser un día duro. Bueno, querida tripulación y gran comunidad, estamos ya cerca de la hora, ¿no? 50 minutos de vídeo o algo así que vamos a dejar las siguientes partes para la semana que viene. Y ahora os quería hacer una consulta porque, bueno, yo ando ahí, ya sabéis, tenemos que llegar a un equilibrio entre vosotros viendo y yo grabando y editando porque... lo que no puedo hacer es hacer 2 vídeos a la semana de navegación o de barco, de lo que sea, de barco flauta, de resaca y conseguir navegar. No puedo hacer 2 vídeos a la semana porque si hago 2 vídeos a la semana no hago otra cosa, empleo un montón de horas, es como estar trabajando y eso no puede ser porque me he jubilado y no puedo estar metiendo tropecientas horas. Entonces, es que si meto tropecientas horas no navego, si hago mucho vídeo. Entonces, bueno, la idea es hacer un vídeo normal, digamos, resacoso, para subirlo a los domingos y entonces conseguir ya salir a navegar de una puta vez. Bueno, aunque ya estamos en noviembre. No sé yo si merece la pena que vaya a Córcega ya o que deje aquí el barco. Estoy mirando precios y dónde sale mejor porque creo que ya os he dicho que mediados de diciembre, a ser posible un poquito antes de mediados del día 15, antes de que los vuelos se pongan a doblón de precio. Bueno, voy a ir a Madrid, ya haré un vídeo, algo, pondré igual hay una pestaña de comunidad. Podemos quedar allí, echar unas cervezas. Ya sabéis que voy a ir al Cocodrilo Bar. Y bueno, la consulta primero que os iba a hacer es si preferís que yo, pues bueno, ya seguiré subiendo vídeos de cocina porque me gusta y porque además me llevan no demasiado tiempo. Normalmente pongo la cámara en el sitio y hago un par de clips y pues editarlo no es muy costoso. Y es una cosa que puedo asumir, editar un vídeo de estos y hacerlo en 1 hora. No, eso no me paraliza.
El asunto es si queréis que suba esos vídeos entre semana o preferís que haga un canal aparte, un canal propiamente de cocina. Esa es un poco la consulta. Voy a mirar a ver si puedo abrir no me acuerdo cómo se llama, pero hay una pestaña de comunidad en el canal y si acaso pues haré algún short para consultaros una vez que lo haya abierto. Y así que nada, quedo a la espera de vuestros comentarios que podáis ir de momento dejando en este vídeo, a ver qué os parece. Y nos vemos entre semana o el fin de semana que viene. Libertad y resaca.